Elías, un nombre que resuena con poder y misterio en las páginas de la Biblia, es uno de los profetas más fascinantes y enigmáticos del Antiguo Testamento. Su vida estuvo marcada por milagros impresionantes, confrontaciones épicas y una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Pero, ¿sabías que detrás de su valentía y sus prodigios se esconden secretos que todo creyente debería conocer? Pepu, uno de los más grandes profetas de Israel, no estaba exento de sentir el peso del desaliento y la fatiga. A pesar de haber sido testigo y agente de los milagros más asombrosos, llegó un momento en que el miedo y la desesperación lo abrumaron. En 1 Reyes 19:1-3 se nos cuenta cómo, tras una gran victoria sobre los profetas de Baal, Elías recibió una amenaza de muerte de la reina Jezabel. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos». 1 Reyes 19:2. Este mensaje llenó de terror al profeta, llevándolo a huir por su vida. Elías se dirigió a Beersheba, una ciudad en Judá, donde dejó a su siervo y continuó solo hacia el desierto. Este viaje físico también simbolizaba su travesía espiritual hacia un lugar de aislamiento y desesperación. Él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». 1 Reyes 19:4. Aquí vemos a un hombre que, agotado y desalentado, llegó al punto de desear la muerte. A pesar de su profunda angustia, Dios no abandonó a Elías. En su momento de mayor debilidad, un ángel del Señor se le apareció para brindarle sustento y aliento, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: «Levántate, come». 1 Reyes 19:5. Este gesto de compasión divina no solo revivió el cuerpo de Elías, sino también su espíritu, recordándole que no estaba solo en su lucha. Este episodio en la vida de Elías nos enseña que incluso los más grandes siervos de Dios pueden experimentar momentos de debilidad y desesperación. Sin embargo, también nos muestra la fidelidad de Dios, quien siempre está dispuesto a brindarnos consuelo y renovar nuestras fuerzas cuando más lo necesitamos. La historia de Elías nos anima a confiar en la providencia divina, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. Pero primero comparte este vídeo con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp o Facebook. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Las sagradas profecías están sucediendo y debemos estar preparados para el regreso de nuestro Padre Celestial. Y si te gustan estudios completos como este, comenta abajo «Quiero más». De esta manera sabré si realmente estás disfrutando los videos. Elías había demostrado la supremacía del Dios de Israel al derrotar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Sin embargo, este triunfo no fue bien recibido por Jezabel, la reina que promovía la adoración a Baal en Israel. Jezabel valoraba mucho a estos sacerdotes y al enterarse de su muerte a manos de Elías, juró vengarse de él. Entonces, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos». 1 Reyes 19:2. La amenaza de Jezabel no solo fue un intento de asesinar a Elías, sino también de desacreditarlo ante el pueblo de Israel. Si Jezabel lograba eliminar al profeta, su mensaje y los milagros que había realizado quedarían en duda. Elías, abrumado por el miedo, huyó a Beersheba en Judá, donde dejó a su siervo y continuó solo hacia el desierto. Este viaje no fue solo físico, sino también emocional y espiritual, reflejando la profunda angustia que sentía.
A pesar del miedo y la desesperación, Elías no estaba solo. Dios intervino enviando a un ángel para que le proporcionara alimento y lo fortaleciera. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Primera Reyes 19:5. Este acto de misericordia divina revivió a Elías, dándole la fuerza necesaria para continuar su viaje y cumplir con su misión. El encuentro con Jezabel nos recuerda que las amenazas y desafíos pueden surgir incluso después de nuestras mayores victorias espirituales. Sin embargo, también nos muestra que Dios siempre está presente para proteger y fortalecer a sus siervos. La historia de Elías nos inspira a confiar en la fidelidad de Dios, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso de nuestro camino. Tras recibir la amenaza de Jezabel, Elías huyó por su vida, dirigiéndose primero a Beersheba y luego adentrándose en el desierto. Este viaje no solo fue una huida física, sino también un tiempo de reflexión y búsqueda de dirección divina. Él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Primero Reyes 19:4. Elías estaba exhausto física, emocional y espiritualmente. Su deseo de morir refleja la profunda desesperación que sentía en ese momento. Sin embargo, en lugar de abandonarlo, Dios envió a un ángel para que lo alimentara y le diera fuerzas. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Primera Reyes 19:5. Este acto de compasión divina le permitió a Elías continuar su viaje. Con la fuerza renovada, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Este lugar sagrado, donde Dios había dado los 10 mandamientos a Moisés, sería el escenario de un encuentro transformador para Elías. En su desesperación, Elías buscaba respuestas y dirección, y Dios estaba a punto de revelarse de una manera poderosa y personal. La huida de Elías nos enseña que en los momentos de mayor desesperación, Dios está presente para guiarnos y fortalecernos. A través de su viaje al monte Horeb, Elías encontró no solo refugio físico, sino también renovación espiritual. Esta historia nos anima a buscar a Dios en nuestros momentos de necesidad, confiando en que Él nos proporcionará la fuerza y la dirección que necesitamos. El desaliento de Elías no fue simplemente una reacción emocional, fue una profunda crisis espiritual. A pesar de haber sido testigo de grandes milagros, Elías se sintió abrumado por la aparente falta de cambio en el corazón del pueblo de Israel. Y él dijo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Primero Reyes 19:10. En el monte Horeb, Elías expresó su frustración y sentimiento de soledad. Se sentía como el único defensor del verdadero Dios en medio de una nación que había abandonado el pacto. Su clamor refleja el peso de su misión y su sentimiento de insuficiencia. Sin embargo, Dios no lo dejó en su angustia. Y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Primero Reyes 19:11. Dios se reveló a Elías no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12.
Este encuentro íntimo y personal le recordó a Elías que Dios estaba presente en lo pequeño y lo silencioso, en los momentos de quietud y reflexión. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La experiencia de Elías en el monte Horeb nos enseña que Dios a menudo se manifiesta en los momentos más tranquilos y personales de nuestras vidas. Nos anima a buscar su presencia no solo en los grandes eventos, sino también en los susurros apacibles del día a día. Esta historia nos recuerda que incluso cuando nos sentimos solos y desalentados, Dios está cerca, listo para renovar nuestra fuerza y propósito. Después de su encuentro con el ángel y de haber recibido sustento, Elías continuó su camino hasta llegar al monte Horeb. Este viaje de 40 días y 40 noches fue una prueba de su resistencia y fe. Durante este tiempo, Elías reflexionó sobre su misión y buscó la dirección divina para su futuro. Y él se levantó y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Primera Reyes 19:8. En Horeb, Dios le habló a Elías y le dio una nueva misión. Le ordenó que ungiera a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Y Jehová le dijo: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Primera Reyes 19:15-16. Esta nueva misión no solo reafirmó el propósito de Elías, sino que también le mostró que no estaba solo. Dios le reveló que había reservado a 7,000 en Israel, que no habían doblado la rodilla ante Baal. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Primera Reyes 19:18. Esta revelación fue un recordatorio de que, aunque Elías se sentía solo, Dios tenía un remanente fiel. La intervención divina en Beersheba y el monte Horeb nos enseña que Dios siempre tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Incluso cuando nos sentimos perdidos y desalentados, nos recuerda que nunca estamos solos en nuestra misión y que Dios siempre está trabajando detrás de escena, preparando el camino y levantando a otros para que nos apoyen. La historia de Elías nos anima a confiar en la sabiduría y la provisión divina, sabiendo que Dios tiene el control y nos guiará en cada paso del camino. Después de recibir sustento del ángel, Elías se embarcó en un viaje de 40 días y 40 noches hacia el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Este lugar tenía una profunda significancia espiritual, ya que era el sitio donde Moisés había recibido los 10 mandamientos. Elías, cansado y desalentado, buscaba un encuentro con Dios que renovara su espíritu y le diera dirección. Y él se levantó y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Primera Reyes 19:8.
Durante su viaje, Elías tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre su misión y la aparente falta de impacto de su trabajo. A pesar de los milagros y las demostraciones de poder, el corazón del pueblo de Israel seguía alejado de Dios. Este periodo de soledad y reflexión fue crucial para preparar a Elías para el encuentro transformador que estaba por tener en el monte Horeb. Al llegar al monte Horeb, Elías se refugió en una cueva donde finalmente tuvo un encuentro íntimo con Dios. Este momento fue un punto de inflexión en su vida y ministerio, ya que le proporcionó la dirección y el aliento que tanto necesitaba. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Primera Reyes 19:9. El viaje de Elías hacia el monte Horeb nos recuerda que a veces necesitamos alejarnos de nuestro entorno habitual y buscar un lugar de quietud y reflexión para escuchar la voz de Dios. Nos enseña la importancia de la soledad y la meditación en nuestra vida espiritual y cómo estos momentos pueden prepararnos para encuentros transformadores con lo divino. En el monte Horeb, Elías experimentó una de las manifestaciones más impresionantes de la presencia de Dios. Mientras se encontraba en la cueva, Dios le habló y le pidió que saliera y se pusiera de pie en la montaña, y le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Primero Reyes 19:11. Lo que siguió fue una serie de eventos naturales poderosos: un fuerte viento, un terremoto y un fuego. Sin embargo, Dios no estaba en ninguna de estas manifestaciones. Después del fuego, Elías escuchó un susurro apacible y delicado, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. Fue en ese momento de calma y silencio que Elías reconoció la presencia de Dios. Este encuentro mostró que Dios a menudo se manifiesta de manera suave y sutil, y no siempre a través de grandes demostraciones de poder. Elías salió de la cueva y cubrió su rostro con su manto en señal de reverencia. Dios le preguntó nuevamente qué estaba haciendo allí, y Elías repitió su lamento sobre la situación en Israel. Y oyéndolo, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se paró a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Primera Reyes 19:13. La experiencia de Elías en el monte Horeb nos enseña que debemos estar atentos a la voz de Dios en los momentos de quietud y silencio. A menudo es en esos momentos de calma que podemos escuchar su dirección y recibir su consuelo. Esta historia nos recuerda que Dios está presente en todas las circunstancias de nuestra vida y que su voz puede ser escuchada incluso en los susurros más delicados. Después de encontrarse con Dios en el monte Horeb, Elías recibió una nueva misión que renovó su propósito y sentido de dirección. Dios le instruyó que ungiera a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Y Jehová le dijo: «Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar». Primera Reyes 19:15-16. Esta nueva misión no solo reafirmó el propósito de Elías, sino que también le mostró que no estaba solo en su lucha. Dios le reveló que había reservado a 7,000 en Israel que no habían doblado la rodilla ante Baal. «Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron». Primero Reyes 19:18. Esta revelación fue un recordatorio de que, aunque Elías se sentía solo, Dios tenía un remanente fiel. Con esta nueva misión, Elías encontró un renovado sentido de propósito y determinación. Sabía que Dios estaba con él y que su trabajo no había sido en vano.
Esta misión también le permitió preparar el camino para la próxima generación de líderes, asegurando que el legado de la fidelidad a Dios continuara. La renovación de la misión de Elías nos enseña que Dios siempre tiene un plan y un propósito para nuestras vidas, incluso cuando nos sentimos desalentados y sin dirección. Nos recuerda que nunca estamos solos en nuestra misión y que Dios siempre está trabajando detrás de escena, preparando el camino y levantando a otros para que nos apoyen. La historia de Elías nos anima a confiar en la sabiduría y la provisión divina, sabiendo que Dios tiene el control y nos guiará en cada paso del camino. Uno de los aspectos más significativos de la nueva misión de Elías fue su relación con Eliseo, a quien Dios le había ordenado ungir como su sucesor. Elías encontró a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes y le lanzó su manto, un gesto simbólico de transferencia de autoridad y responsabilidad. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Primero Reyes 19:19. Eliseo, reconociendo la importancia de este acto, dejó inmediatamente sus bueyes y corrió tras Elías, pidiéndole permiso para despedirse de su familia antes de seguirlo. Entonces dejó los bueyes y corrió tras Elías y dijo: «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Y él le dijo: «Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?». Primero Reyes 19:20. Este gesto mostró la disposición de Eliseo para dejar todo atrás y seguir el llamado de Dios a través de Elías. Después de despedirse de su familia, Eliseo sacrificó sus bueyes y utilizó el equipo de arado para cocinar la carne, compartiéndola con la gente como una señal de su compromiso total. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Primero Reyes 19:21. Este acto de sacrificio simbolizaba su ruptura total con su vida anterior y su dedicación al servicio profético. La relación entre Elías y Eliseo no solo fue una de mentor y discípulo, sino también de profunda amistad y compañerismo. Eliseo aprendió del ejemplo de Elías y lo acompañó en sus últimos años de ministerio, demostrando una lealtad inquebrantable y una disposición a seguir los caminos de Dios sin reservas. Esta relación nos enseña la importancia de la mentoría espiritual y el valor de pasar el manto a la próxima generación de líderes. Uno de los episodios más singulares en la vida de Elías fue su tiempo en el arroyo de Querit, donde Dios lo sostuvo de manera milagrosa. Después de anunciar una sequía en Israel debido a la idolatría del rey Acab y la reina Jezabel, Dios instruyó a Elías a esconderse en Querit, y vino a él palabra de Jehová, diciendo: «Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán». Primero Reyes 17:2-3. Durante su tiempo en Querit, Elías bebía del arroyo, y Dios enviaba cuervos para que lo alimentaran con pan y carne 2 veces al día. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Primera Reyes 17:5-6. Esta provisión sobrenatural demostró la fidelidad de Dios en cuidar a sus siervos incluso en tiempos de extrema necesidad. La estadía de Elías en Querit no solo fue un tiempo de provisión física, sino también de preparación espiritual. En el aislamiento y la soledad del arroyo, Elías aprendió a depender completamente de Dios para su sustento y dirección. Este periodo de quietud y dependencia fue crucial para fortalecer su fe y prepararlo para las futuras pruebas y desafíos de su ministerio.
El episodio de Elías y los cuervos en Querit nos recuerda que Dios es nuestra fuente de provisión en todas las circunstancias. Nos enseña a confiar en su cuidado y a estar dispuestos a seguir sus instrucciones, incluso cuando nos lleven a lugares de soledad y dependencia total. Esta historia subraya la importancia de la fe y la obediencia en nuestra relación con Dios, asegurándonos de que Él siempre proveerá para nuestras necesidades. El tiempo que Elías pasó en el arroyo de Querit fue una escuela de fe y dependencia en Dios. Este período de aislamiento permitió a Elías desarrollar una confianza inquebrantable en la provisión divina. Al recibir alimento de los cuervos y agua del arroyo, Elías aprendió que Dios puede usar medios inesperados para cuidar de sus siervos, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Primera Reyes 17:6. Cada día que pasaba en Querit, Elías dependía completamente de Dios para su sustento. Este tiempo de dependencia total fue crucial para fortalecer su fe y prepararlo para los desafíos futuros. Aprendió que, aunque las circunstancias fueran difíciles, Dios siempre tendría un plan para proveer y proteger a sus hijos. Esta lección de fe sería una base importante para las futuras confrontaciones y milagros que realizaría en su ministerio. Además de la provisión física, el tiempo en Querit también fue un periodo de crecimiento espiritual. En la soledad del arroyo, Elías tuvo tiempo para meditar y orar, fortaleciendo su relación con Dios. Esta comunión constante con el Señor lo preparó para enfrentar las pruebas con valentía y confianza. La historia de Elías en Querit nos enseña la importancia de apartar tiempo para estar a solas con Dios y fortalecer nuestra fe en su provisión. El episodio de Querit nos recuerda que, en momentos de necesidad, Dios puede usar cualquier medio para cuidar de nosotros. La historia de Elías y los cuervos nos desafía a confiar en la fidelidad de Dios y a reconocer que Él siempre tiene el control, incluso en las circunstancias más improbables. Nos invita a depender de Dios completamente, sabiendo que Él nunca nos abandonará. Después de su tiempo en Querit, Dios instruyó a Elías a dirigirse a Sarepta, una ciudad en la región de Sidón. Allí, una viuda gentil había sido designada por Dios para proveer para él. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Primera Reyes 17:9. Esta instrucción parecía inusual, ya que Sarepta estaba fuera de Israel y la viuda no era israelita, pero Dios tenía un plan especial para Elías y la viuda. Al llegar a Sarepta, Elías encontró a la viuda recolectando leña. Le pidió un poco de agua y un bocado de pan, pero la viuda le explicó que solo tenía una pequeña cantidad de harina y aceite, suficiente para una última comida para ella y su hijo. Y ella respondió: «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir». Primera Reyes 17:12. Elías la alentó a no temer y le pidió que hiciera un pequeño pan para él primero, prometiéndole que la harina y el aceite no se acabarían hasta que Dios enviara lluvia sobre la tierra. Entonces él le dijo: «No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo». Primera Reyes 17:13. La viuda obedeció, y tal como Elías había prometido, la harina y el aceite no se agotaron durante toda la sequía. La historia de Elías y la viuda de Sarepta nos enseña lecciones valiosas sobre la fe y la obediencia. La viuda confió en la palabra de Elías y obedeció a pesar de su situación desesperada, y Dios la bendijo abundantemente.
Este relato nos desafía a confiar en Dios y obedecer sus instrucciones, incluso cuando parecen ir en contra de nuestra lógica o situación actual. El milagro del aceite y la harina en la casa de la viuda de Sarepta es uno de los testimonios más poderosos de la provisión divina. A pesar de la extrema pobreza de la viuda, Dios multiplicó sus recursos de manera sobrenatural. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Primera Reyes 17:16. Este milagro no solo aseguró la supervivencia de la viuda y su hijo, sino que también fortaleció su fe en el Dios de Israel. La obediencia de la viuda a la palabra de Elías fue clave para este milagro. A pesar de su desesperación, ella actuó con fe y confianza en la promesa divina. Esta actitud de fe activa es un ejemplo para todos nosotros. La viuda no solo recibió la provisión física, sino también una lección profunda sobre la fidelidad de Dios y su capacidad para cuidar de sus hijos en tiempos de necesidad. El milagro del aceite y la harina también tuvo un impacto significativo en Elías. Al ver la provisión continua de Dios, su fe fue fortalecida y reafirmada. Este evento demostró que Dios es fiel a sus promesas y que Él puede obrar milagros a través de la obediencia y la fe. La experiencia en Sarepta preparó a Elías para futuras pruebas y le recordó que Dios siempre está en control. Este milagro nos desafía a confiar en la provisión de Dios en nuestras propias vidas. Nos invita a actuar con fe y obediencia, sabiendo que Dios puede multiplicar nuestros recursos y proveer para nuestras necesidades de maneras sorprendentes. La historia de Elías y la viuda de Sarepta es un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios y su deseo de bendecir a aquellos que confían en Él. Uno de los milagros más impresionantes realizados por Elías en Sarepta fue la resurrección del hijo de la viuda. Un día, el niño cayó gravemente enfermo y murió, lo que sumió a la viuda en una profunda tristeza. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Primera Reyes 17:17. Desesperada, la viuda culpó a Elías de su desgracia, pensando que la presencia del profeta había traído el juicio de Dios sobre su hogar. Elías tomó al niño y lo llevó al aposento donde él se hospedaba. Allí clamó a Dios con fervor, pidiendo la vida del niño, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, matándole su hijo? Primero Reyes 17:20. Luego se tendió sobre el niño 3 veces y oró, pidiendo que el alma del niño regresara a él. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que vuelva el alma de este niño a él. Primera Reyes 17:21. Dios escuchó la oración de Elías y devolvió la vida al niño. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Primera Reyes 17:22. Elías tomó al niño resucitado y lo devolvió a su madre, quien, llena de asombro y gratitud, reconoció que Elías era un verdadero hombre de Dios y que la palabra de Dios en su boca era verdad. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Primero Reyes 17:24. La resurrección del hijo de la viuda es un testimonio poderoso de la autoridad de Dios sobre la vida y la muerte. Nos recuerda que Dios escucha nuestras oraciones y puede obrar milagros en situaciones desesperadas. Esta historia también subraya la importancia de la intercesión fervorosa y la fe en el poder de Dios para cambiar incluso las circunstancias más imposibles. El enfrentamiento en el Monte Carmelo es uno de los eventos más dramáticos y significativos en la vida de Elías. Después de 3 años de sequía, Elías desafió al rey Acab y a los profetas de Baal a una confrontación para demostrar quién era el verdadero Dios.
Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Primera Reyes 18:19. Elías propuso un desafío. Ambos bandos sacrificarían un buey y lo colocarían sobre una pila de leña, pero no encenderían el fuego. En cambio, invocarían a sus respectivos dioses para que enviaran fuego desde el cielo. Entonces Elías dijo al pueblo: «Yo solo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo». Primera Reyes 18, 22, 23. Los profetas de Baal clamaron desde la mañana hasta el mediodía, pero no hubo respuesta. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: «Baal, respóndenos». Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Primero Reyes 18:26. Después Elías reconstruyó el altar del Señor, preparó el sacrificio y oró: «Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos». Primera Reyes 18:37. El fuego de Jehová descendió y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el agua del foso. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Primero Reyes 18:38. Al ver esto, todo el pueblo se postró y proclamó: «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». Primero Reyes 18:39. Elías ordenó que los profetas de Baal fueran apresados y ejecutados, marcando una victoria decisiva para el Dios de Israel. La victoria de Elías sobre los profetas de Baal en el monte Carmelo fue un momento decisivo en la historia de Israel. Después de que el fuego de Dios descendió y consumió el sacrificio de Elías, el pueblo de Israel reconoció la supremacía de Jehová sobre Baal. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». Primero Reyes 18:39. Este reconocimiento público fue un golpe devastador para la adoración de Baal en Israel. Elías no se detuvo allí. Ordenó que los profetas de Baal fueran capturados y llevados al arroyo de Sisón, donde fueron ejecutados. Entonces Elías les dijo: «Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno». Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Primera Reyes 18:40. Este acto fue una purga del culto pagano y un paso crucial para restaurar la pureza de la adoración en Israel. La ejecución de los profetas de Baal no solo fue un castigo por su idolatría, sino también una advertencia a aquellos que se habían desviado de los caminos de Dios. Elías estaba decidido a eliminar cualquier influencia de Baal que pudiera llevar al pueblo de nuevo a la idolatría. Este acto de justicia divina mostró la seriedad con la que Dios toma la adoración y la obediencia a sus mandamientos. La caída de los profetas de Baal nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a Dios y alejarnos de la idolatría. Nos enseña que Dios es celoso por su pueblo y no tolerará la competencia con otros dioses. Esta historia nos desafía a examinar nuestras propias vidas y asegurarnos de que estamos adorando y sirviendo solo al Dios verdadero. Después de la confrontación en el monte Carmelo y la derrota de los profetas de Baal, Elías se dirigió al rey Acab y le dijo que se preparara, porque la lluvia estaba por venir. Entonces Elías dijo a Acab: «Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye».
Primera Reyes 18:41. A pesar de que el cielo estaba despejado, Elías tenía la certeza de que Dios cumpliría su promesa de enviar lluvia. Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. En una posición de intensa oración y súplica, envió a su criado a mirar hacia el mar, y aunque al principio no vio nada, Elías no se desanimó y dijo a su criado: «Sube ahora y mira hacia el mar». Y él subió y miró y dijo: «No hay nada». Y él le volvió a decir: «Vuelve 7 veces». Primera Reyes 18:43. La persistencia de Elías en la oración es un testimonio de su fe inquebrantable en la promesa de Dios. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. A la 7ª vez, el criado vio una pequeña nube del tamaño de la palma de una mano. A la 7ª vez dijo: «Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar». Primera Reyes 18:44. Esta pequeña señal fue suficiente para Elías, quien sabía que era el comienzo de la respuesta a su oración. Envió a su criado a advertir a Acab que se apresurara a descender del monte antes de que la tormenta lo alcanzara. La oración de Elías fue respondida de manera poderosa, y el cielo se oscureció con nubes, viento y una gran lluvia. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Primera Reyes 18:45. Este evento no solo marcó el fin de la sequía, sino que también confirmó la autoridad de Dios y la efectividad de la oración fervorosa. La historia de Elías nos desafía a orar con fe y persistencia, confiando en que Dios escuchará y responderá a nuestras súplicas. La relación entre Elías y el rey Acab fue una de constante tensión y confrontación. Acab, influenciado por su esposa Jezabel, había llevado a Israel a la idolatría y la injusticia. Elías, como profeta de Dios, se enfrentó repetidamente a Acab, denunciando sus acciones y llamándolo al arrepentimiento. Y viendo Acab a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turba a Israel? Primera Reyes 18:17. La respuesta de Elías fue clara y directa, atribuyendo la causa de los problemas de Israel a la desobediencia de Acab. A pesar de las repetidas advertencias y los milagros realizados por Elías, Acab continuó en sus malos caminos. La influencia de Jezabel, quien promovía el culto a Baal, era fuerte en su vida. Esta obstinación llevó a Acab a enfrentarse a Elías en varias ocasiones, cada vez más desafiante y reacio a reconocer su pecado. La historia de su relación está marcada por una lucha constante entre la verdad divina y la rebelión humana. El enfrentamiento en el Monte Carmelo fue un punto culminante en esta tensión. Después de la derrota de los profetas de Baal, Acab tuvo que reconocer, aunque de mala gana, la autoridad de Jehová. Sin embargo, su corazón permaneció endurecido y su compromiso con la idolatría y la injusticia no disminuyó. Este rechazo a cambiar subraya la tragedia de un líder que, a pesar de las claras evidencias de la verdad, elige seguir su propio camino.
La relación entre Elías y Acab nos enseña sobre los desafíos de confrontar el pecado y la desobediencia en nuestras propias vidas y en nuestra comunidad. Nos recuerda la importancia de la valentía y la firmeza al defender la verdad de Dios, incluso frente a la oposición y el rechazo. La historia de Elías y Acab es una advertencia sobre las consecuencias de la obstinación y la rebeldía contra la voluntad de Dios. Después de la confrontación en el Monte Carmelo y la ejecución de los profetas de Baal, Jezabel juró vengarse de Elías amenazándolo de muerte. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto yo tu vida como la vida de uno de ellos». Primera Reyes 19:2. Temiendo por su vida, Elías huyó al desierto, buscando refugio y consuelo en su desesperación. Elías llegó a Beersheba, donde dejó a su siervo y continuó solo en su viaje. En el desierto, se sentó bajo un arbusto y, abrumado por el desánimo, pidió a Dios que le quitara la vida. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Primera Reyes 19:4. Este momento de desesperación muestra la humanidad de Elías, un hombre de gran fe que, sin embargo, enfrentó profundas luchas emocionales y espirituales. Dios no abandonó a Elías en su momento de angustia. Enviando a un ángel para que lo fortaleciera, Dios le proporcionó alimento y agua, renovando sus fuerzas. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: «Levántate, come». Primero Reyes 19:5. Este acto de compasión divina le permitió a Elías continuar su viaje, demostrando que Dios siempre está presente para sostenernos en nuestros momentos más oscuros. La fuga de Elías hacia el desierto y su encuentro con el ángel nos enseñan sobre la fidelidad y el cuidado de Dios. Nos recuerda que incluso en nuestros momentos de mayor desesperación, Dios está con nosotros, brindándonos consuelo y fuerza. Esta historia nos desafía a confiar en la provisión y el apoyo divino, sabiendo que Dios nunca nos abandonará, incluso cuando enfrentamos las pruebas más difíciles. En su huida hacia el desierto, Elías experimentó un encuentro transformador con un ángel enviado por Dios. Después de expresar su deseo de morir, Elías se durmió bajo un enebro, exhausto y desalentado, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: «Levántate, come». Primera Reyes 19:5. Este toque del ángel fue un acto de divina intervención, un recordatorio de que Dios estaba cuidando de él, incluso en su desesperación. El ángel proporcionó a Elías una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, animándolo a comer y beber para recuperar sus fuerzas. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Primera Reyes 19:6. Esta provisión no solo fue un sustento físico, sino también un símbolo de la renovación espiritual que Elías necesitaba para continuar su misión. Después de comer y beber, Elías se durmió nuevamente, y el ángel regresó una segunda vez para fortalecerlo. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó, diciendo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Primera Reyes 19:7. Con esta segunda visita, el ángel aseguró a Elías que su viaje aún no había terminado y que debía continuar adelante con la misión que Dios le había encomendado. El encuentro de Elías con el ángel en el desierto nos enseña sobre la provisión y el cuidado constante de Dios. Nos recuerda que, aunque podamos sentirnos desanimados y agotados, Dios siempre está dispuesto a fortalecer y renovar nuestras fuerzas.
Esta historia nos desafía a buscar la intervención divina en nuestros momentos de necesidad, confiando en que Dios proveerá el sustento y el apoyo necesarios para cumplir con su propósito en nuestras vidas. Después de su encuentro con el ángel, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Este lugar sagrado, donde Moisés había recibido los 10 mandamientos, sería el escenario de un encuentro transformador con Dios. Y él se levantó, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Primero Reyes 19:8. Al llegar al monte, Elías se refugió en una cueva, buscando dirección y consuelo en su desesperación. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Primero Reyes 19:9. Esta pregunta de Dios no solo fue una búsqueda de respuestas, sino también una invitación a Elías para expresar sus sentimientos y preocupaciones. Elías respondió con sinceridad, expresando su frustración por la falta de cambio en Israel y su sentimiento de aislamiento. Dios instruyó a Elías a salir de la cueva y ponerse de pie en la montaña, donde experimentó una serie de fenómenos naturales: un gran viento, un terremoto y un fuego. Sin embargo, Dios no estaba en estas manifestaciones poderosas, y él le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Primero Reyes 19, 11, 12. Finalmente, Dios se reveló a Elías en un susurro apacible y delicado, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19, 12. Este encuentro mostró que Dios a menudo se manifiesta de manera suave y sutil, y no siempre a través de grandes demostraciones de poder. La experiencia de Elías en el monte Horeb nos enseña que debemos estar atentos a la voz de Dios en los momentos de quietud y silencio, y que Él está presente en todas las circunstancias de nuestra vida. El encuentro de Elías con Dios en el monte Horeb marcó un punto de inflexión en su vida y ministerio. A través del susurro apacible, Dios le dio a Elías una nueva misión y renovó su propósito. Dios le instruyó que ungiera a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Y Jehová le dijo: «Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar». Primera Reyes 19, 15, 16. Esta nueva misión no solo reafirmó el propósito de Elías, sino que también le mostró que no estaba solo en su lucha. Dios le reveló que había reservado a 7,000 en Israel que no habían doblado la rodilla ante Baal. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Primero Reyes 19, 18. Esta revelación fue un recordatorio de que, aunque Elías se sentía solo, Dios tenía un remanente fiel. Con esta nueva misión, Elías encontró un renovado sentido de propósito y determinación. Sabía que Dios estaba con él y que su trabajo no había sido en vano. Esta misión también le permitió preparar el camino para la próxima generación de líderes, asegurando que el legado de la fidelidad a Dios continuara. Elías regresó de Horeb con una fe renovada y una visión clara de su papel en el plan divino. El retorno de la fe en la vida de Elías nos enseña que Dios siempre tiene un plan y un propósito para nuestras vidas, incluso cuando nos sentimos desalentados
y sin dirección. Nos recuerda que nunca estamos solos en nuestra misión y que Dios siempre está trabajando detrás de escena, preparando el camino y levantando a otros para que nos apoyen. La historia de Elías nos anima a confiar en la sabiduría y la provisión divina, sabiendo que Dios tiene el control y nos guiará en cada paso del camino. El ministerio de Elías estuvo marcado por su confrontación constante con los falsos profetas y la idolatría en Israel. Después de su encuentro con Dios en el monte Horeb, Elías regresó con una renovada determinación para continuar su lucha contra la influencia corruptora de Baal. Uno de los episodios más destacados de esta lucha fue la confrontación en el Monte Carmelo, donde Elías desafió a los profetas de Baal a demostrar el poder de su Dios. Y envió a Acab a todos los hijos de Israel y juntó a los profetas en el Monte Carmelo. Primero Reyes 18:20. Elías propuso un desafío para probar quién era el verdadero Dios. Ambos grupos prepararían un sacrificio, pero no encenderían fuego. El Dios que respondiera con fuego sería el verdadero Dios. Entonces Elías dijo al pueblo: «Yo solo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo». Reyes 18, 22, 23. Los profetas de Baal clamaron desde la mañana hasta el mediodía, pero no hubo respuesta. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: «Baal, respóndenos». Pero no había voz, ni quien respondiese. Entretanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Primero Reyes 18:26. Después de su fracaso, Elías reconstruyó el altar del Señor, preparó el sacrificio y oró: «Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos». Primero Reyes 18:37. El fuego de Jehová descendió y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el agua del foso. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Primero Reyes 18:38. Este evento demostró de manera contundente la supremacía de Jehová y expuso la falsedad de los profetas de Baal. La historia de Elías y los falsos profetas nos enseña sobre la importancia de la verdad y la valentía para defenderla, incluso cuando enfrentamos oposición y desafío. El monte Horeb, conocido también como el monte Sinaí, es un lugar de gran significancia espiritual en la Biblia. Aquí, tanto Moisés como Elías tuvieron encuentros transformadores con Dios. Para Elías, el monte Horeb representó un punto de inflexión en su vida y ministerio. Después de caminar 40 días y 40 noches, llegó a este monte sagrado buscando refugio y dirección. Y él se levantó y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Primero Reyes 19:8. En Horeb, Elías se refugió en una cueva donde Dios se le reveló de una manera única. Primero, hubo un gran viento que rompía los montes y quebraba las peñas, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y él le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego.
Primero Reyes 19, 11-12. Finalmente, Dios se reveló en un susurro apacible y delicado, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19, 12. Este encuentro mostró a Elías que Dios a menudo se manifiesta de manera suave y sutil, en contraste con las demostraciones de poder que uno podría esperar. Este susurro apacible representó la presencia constante y fiel de Dios, incluso en los momentos más tranquilos y humildes de nuestras vidas. La visión de fuego en el monte Horeb nos enseña que debemos estar atentos a las maneras en que Dios se manifiesta en nuestras vidas. A veces esperamos grandes señales y milagros, pero Dios puede hablarnos en los susurros apacibles del día a día. Esta historia nos recuerda que la presencia de Dios es constante y fiel, y que podemos encontrarlo en los momentos de quietud y reflexión, así como en los eventos poderosos. Uno de los aspectos más significativos del ministerio de Elías fue la preparación de su sucesor, Eliseo. Dios le había ordenado a Elías que ungiera a Eliseo como su sucesor, y este acto de transferencia de liderazgo fue crucial para asegurar la continuidad del ministerio profético en Israel. Y Jehová le dijo: «Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar». Primera Reyes 19, 15, 16. Elías encontró a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes y le lanzó su manto, un gesto simbólico de transferencia de autoridad y responsabilidad. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Primero Reyes 19, 19. Eliseo, reconociendo la importancia de este acto, dejó inmediatamente sus bueyes y corrió tras Elías, pidiéndole permiso para despedirse de su familia antes de seguirlo. Después de despedirse de su familia, Eliseo sacrificó sus bueyes y utilizó el equipo de arado para cocinar la carne, compartiéndola con la gente como una señal de su compromiso total. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Primera Reyes 19, 21. Este acto de sacrificio simbolizaba su ruptura total con su vida anterior y su dedicación al servicio profético. La sucesión de Elías a Eliseo nos enseña la importancia de la mentoría espiritual y la preparación de la próxima generación de líderes. Nos recuerda que el liderazgo en el reino de Dios no es solo una cuestión de poder y autoridad, sino también de servicio y sacrificio. La relación entre Elías y Eliseo es un ejemplo poderoso de cómo un mentor puede guiar y preparar a su sucesor para continuar la obra de Dios, asegurando que el legado de fidelidad y obediencia a Dios perdure. La figura de Elías no solo es central en el Antiguo Testamento, sino que también tiene un lugar destacado en el Nuevo Testamento, específicamente en el evento de la transfiguración de Jesús. Este suceso, registrado en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, muestra a Jesús llevando a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, a una montaña alta, donde fue transfigurado ante ellos, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo 17, 2. Durante la transfiguración, aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mateo 17, 3. La presencia de estos 2 grandes profetas simbolizaba la ley y los profetas, mostrando que Jesús es el cumplimiento de ambos. Moisés representaba la ley,
mientras que Elías representaba a los profetas y su presencia testificaba la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El propósito de la transfiguración fue revelar la gloria divina de Jesús y fortalecer la fe de los discípulos. Y vino una voz desde la nube que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Mateo 17:5. Este evento no solo confirmó la identidad divina de Jesús, sino que también mostró que su misión estaba en armonía con las enseñanzas del Antiguo Testamento representadas por Moisés y Elías. La aparición de Elías en la transfiguración nos recuerda que su ministerio no terminó con su ascensión al cielo. Continúa siendo un testigo y una figura clave en la revelación de la gloria de Dios en Cristo. Esta historia nos enseña que las promesas y las profecías de Dios se cumplen a lo largo del tiempo y que su plan redentor abarca tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Elías no solo aparece en la transfiguración, sino que su ministerio y espíritu también se mencionan en otros contextos del Nuevo Testamento. Juan el Bautista, por ejemplo, es descrito como alguien que vino en el espíritu y poder de Elías para preparar el camino del Señor, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1:17. Jesús mismo confirmó esta conexión cuando dijo que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Mateo 17:12. Este reconocimiento subraya la continuidad y la relevancia del ministerio de Elías en el plan de Dios, tanto en el pasado como en el presente. El espíritu de Elías también es visto en la misión de restaurar y reconciliar, un tema central tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Elías fue un profeta que llamó al pueblo de Israel a volver a Dios, y Juan el Bautista hizo lo mismo al preparar el camino para Jesús. Esta continuidad destaca la importancia de la fidelidad y la obediencia en el ministerio profético. El ministerio de Elías en el Nuevo Testamento nos enseña que las obras de Dios trascienden el tiempo y el espacio. Nos recuerda que los profetas y los mensajeros de Dios tienen un papel continuo en su plan redentor. La historia de Elías y su espíritu en el Nuevo Testamento nos desafía a ser agentes de reconciliación y restauración en nuestras propias vidas y comunidades. En el libro de Apocalipsis encontramos una referencia fascinante que muchos interpretan como una conexión con Elías. En Apocalipsis 11 se mencionan dos testigos que profetizarán durante 1260 días, realizando milagros y proclamando el juicio de Dios. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Apocalipsis 11:3. Estos dos testigos tienen el poder de cerrar el cielo para que no llueva durante el tiempo de su profecía. Una clara alusión al milagro realizado por Elías en el Antiguo Testamento. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Apocalipsis 11:6. Además, tienen el poder de convertir el agua en sangre y golpear la tierra con plagas, reminiscente de los milagros de Moisés. La identidad de estos dos testigos ha sido objeto de mucha especulación. Algunos creen que podrían ser Moisés y Elías, debido a las similitudes en los milagros y su presencia en la transfiguración. Otros sugieren que representan a los profetas y la ley, o a la Iglesia en su testimonio profético durante los últimos días. Independientemente de su identidad exacta, los dos testigos en Apocalipsis subrayan el papel continuo de los profetas en el plan de Dios.
nos recuerdan que el testimonio de Dios siempre estará presente, incluso en los tiempos más oscuros. La historia de los dos testigos nos desafía a ser fieles en nuestro testimonio y a mantener la esperanza en la promesa de Dios de justicia y redención. Uno de los eventos más extraordinarios en la vida de Elías fue su arrebatamiento al cielo sin experimentar la muerte. Este evento singular es un testimonio del favor y la gracia de Dios hacia su profeta. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Segundo Reyes 2:11. Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego mientras caminaba con su discípulo Eliseo. Este evento no solo fue una confirmación del ministerio de Elías, sino también una preparación para Eliseo, quien presenció el milagro y recibió el manto de Elías, simbolizando la transferencia de su autoridad profética. Al verlo, Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Segundo Reyes 2:12. El arrebatamiento de Elías es único, ya que solo otro personaje bíblico, Enoc, fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Este evento destaca la santidad y la devoción de Elías, así como su papel especial en el plan de Dios. Su arrebatamiento también prefigura el rapto mencionado en el Nuevo Testamento, donde los creyentes serán llevados al cielo para encontrarse con el Señor. La historia del arrebatamiento de Elías nos desafía a vivir vidas de santidad y devoción, sabiendo que Dios recompensa a aquellos que le son fieles. Nos recuerda la esperanza de la vida eterna y el encuentro final con Dios. Esta historia es un testimonio del poder de Dios para trascender las leyes naturales y llevar a cabo su plan divino. La vida y el ministerio de Elías ofrecen muchas lecciones valiosas para los creyentes de hoy. Una de las principales lecciones es la importancia de la fe y la obediencia. Elías demostró una fe inquebrantable en Dios, confiando en su provisión y dirección incluso en las circunstancias más difíciles. Su disposición a obedecer las instrucciones de Dios, sin importar el costo, es un ejemplo de fidelidad que todos debemos seguir. Otra lección importante es el poder de la oración. Elías fue un hombre de oración ferviente, y sus oraciones tuvieron un impacto poderoso. Desde cerrar los cielos para que no lloviera hasta orar por el regreso de la lluvia, Elías mostró que la oración es una herramienta poderosa en las manos de un creyente fiel. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:17. La vida de Elías también nos enseña sobre la importancia del coraje y la valentía. Elías enfrentó a los poderosos reyes y profetas de Baal sin temor, proclamando la verdad de Dios en medio de la oposición. Su valentía nos inspira a ser firmes en nuestra fe y a defender la verdad, incluso cuando es impopular o peligrosa. Finalmente, la historia de Elías nos recuerda la fidelidad de Dios. A lo largo de todas sus pruebas y tribulaciones, Dios estuvo con Elías, proveyendo para sus necesidades y guiándolo en su ministerio. Esta fidelidad divina nos asegura que Dios nunca nos abandonará y siempre cumplirá sus promesas. La vida de Elías es un testimonio del amor y la provisión constante de Dios para sus siervos. Elías, como muchos de nosotros, enfrentó momentos de desaliento y desesperación. Después de su gran victoria en el Monte Carmelo, fue amenazado por Jezabel y huyó al desierto, deseando morir. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres».
Primero Reyes 19:4. Este momento de debilidad muestra que incluso los más grandes siervos de Dios pueden enfrentar el desaliento. Sin embargo, Dios no abandonó a Elías en su momento de necesidad. Enviando un ángel para que lo alimentara y fortaleciera, Dios demostró su cuidado y compasión. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: «Levántate, come». Primera Reyes 19:5. Este acto de provisión divina le recordó a Elías que no estaba solo y que Dios estaba con él, incluso en sus momentos más oscuros. El viaje de Elías al monte Horeb fue un tiempo de renovación espiritual. En el silencio y la soledad del monte, Dios se reveló a Elías en un susurro apacible, renovando su fe y dándole una nueva misión. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19:12. Este encuentro nos enseña que Dios a menudo se manifiesta en los momentos de quietud y reflexión, y que debemos estar atentos a su voz. La historia de Elías nos recuerda que el desaliento es parte de la experiencia humana, pero que Dios siempre está presente para sostenernos y renovarnos. Nos desafía a buscar a Dios en nuestros momentos de necesidad y a confiar en su fidelidad. La fe en tiempos de desaliento nos fortalece y nos prepara para cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La vida de Elías es un testimonio poderoso de la providencia divina. Desde su provisión en el arroyo de Querit, donde fue alimentado por cuervos, hasta el milagro del aceite y la harina en la casa de la viuda de Sarepta, Dios cuidó de Elías de maneras milagrosas y sorprendentes. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Primero Reyes 17:6. Estos actos de provisión no solo aseguraron la supervivencia de Elías, sino que también fortalecieron su fe y dependencia en Dios. La provisión divina no se limitó a las necesidades físicas de Elías. En el monte Horeb, Dios se reveló a Elías de manera personal y directa, dándole una nueva misión y renovando su propósito. Y Jehová le dijo: «Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar». Primera Reyes 19:15-16. Este acto de dirección divina mostró que Dios estaba activamente involucrado en la vida y el ministerio de Elías. La historia de Elías también nos enseña que la providencia divina puede manifestarse de maneras inesperadas. La viuda de Sarepta, a quien Dios había preparado para sustentar a Elías, era una gentil que vivía fuera de Israel. «Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente». Primero Reyes 17:9. Este acto de provisión demostró que la gracia de Dios trasciende las barreras culturales y nacionales. La vida de Elías es un recordatorio de que Dios siempre cuida de sus siervos y provee para sus necesidades de maneras sorprendentes y milagrosas. Nos enseña a confiar en la providencia divina y a estar abiertos a la guía y provisión de Dios en nuestras propias vidas. La historia de Elías nos desafía a vivir con una fe y dependencia total en el cuidado amoroso y la dirección de Dios. El legado de Elías en la fe cristiana es profundo y duradero. Su vida y ministerio no solo impactaron a su generación, sino que también han inspirado a creyentes a lo largo de los siglos. Elías es recordado como un hombre de gran fe, valentía y dependencia en Dios. Su historia nos desafía a vivir con una fe similar, confiando en la provisión y dirección de Dios en todas las circunstancias. Elías es también un ejemplo poderoso de intercesión y oración ferviente.
Su vida muestra el poder de la oración para cambiar las circunstancias y traer la intervención divina. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:17. Este testimonio nos anima a orar con fervor y confianza, sabiendo que Dios escucha y responde a nuestras oraciones. Además, Elías es un símbolo de la esperanza en la promesa de la resurrección y la vida eterna. Su arrebatamiento al cielo sin experimentar la muerte prefigura la promesa del rapto y la reunión final con Dios. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Segunda Reyes 2:11. Esta esperanza nos da consuelo y fortaleza en nuestra caminata de fe. El legado de Elías en la fe cristiana nos desafía a vivir con una devoción total a Dios, a orar con fervor y a mantener la esperanza en sus promesas. Nos inspira a seguir el ejemplo de Elías en nuestra propia vida, confiando en que Dios es fiel y que su plan para nosotros es bueno. La historia de Elías es un testimonio eterno del poder y la gracia de Dios en la vida de sus siervos.